Buenas, ingeniero. Esperando que esté bien de salud. Esta es la presentación de mi examen. Entonces, bueno, en el examen lo que se pedía era que utilizáramos los conocimientos para diseñar un rectificador de onda completa em, que tuviese inductancia distinta de cero. Entonces, cumpliendo con los siguientes parámetros. Entonces, en el inciso A, que tenga un atraso U de aproximadamente un octavo de duración de semiciclo. Em, y que tenga una corriente promedio de salida igual a 850 miliamperios. Bueno, entonces yo lo que hice, lo primero es calcular lo que es el periodo de tiempo en el que se carga y descarga el inductor, ya que sabemos que es un dispositivo almacenador de energía. Entonces, teniendo la frecuencia de 60 Hz, que es la que utilizamos en el país, entonces se puede calcular el periodo que tarda cada ciclo. Entonces, debido a que en el inciso A se decía de que iba a estar a un octavo de duración por semiciclo, ¿verdad? Entonces, ese periodo debía de ser dividido entre dos. Entonces, eso fue lo que hice para calcular el periodo del semiciclo. Y luego lo multipliqué por un octavo para, para obtener la fracción de periodo en la que se carga y descarga el inductor, ya que este es el que va a ocasionar el retraso. Esto es lo que pasa en el circuito el rectificador de onda completa que cuenta con un inductor. Entonces, lo siguiente que hice fue pasarlo a radianes, porque en radianes es como nosotros podemos encontrar el área de pérdida, debido a que va a ser una relación del voltaje con los radianes, debido a la gráfica que este tiene. Entonces, bueno, lo pasé a radianes multiplicando por 2pi y 60, que sería la frecuencia angular. Entonces, ese fue el primer valor que calculé. Y luego entonces calculé lo que es la inductancia, debido a que la inductancia es la que va a estar ocasionando este problema, entonces es un valor importante. Entonces lo calculé utilizando una relación de la fórmula de pérdida de área de potencia. Entonces despejé para lo que es la inductancia, teniendo que la corriente promedio de la salida iba a ser 850 miliamperios, que es ID. La frecuencia angular ya era conocida, el valor de U es conocido. Y en mi caso, primero lo que hice fue probar el procedimiento que yo realicé con un valor de voltaje aleatorio para ver lo que era la caída de tensión que se tenía en la salida. De esta forma, yo podía elegir una tensión de entrada para obtener cierta salida. Entonces, en mi caso, porque al final para diseñar, nosotros lo que queremos es tener cierto valor en la salida, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que tomé en este caso es que la salida fuera de 13 voltios. Entonces, aquí lo tomé para 15 voltios y con la caída de tensión de la salida me van a dar 13, ¿verdad? Como se va a demostrar a continuación. Entonces, calculé lo que es la inductancia, ¿verdad? Utilizando la relación de estas dos fórmulas. Entonces, para un voltaje de 15 voltios de entrada, despegué para lo que es LS, entonces 2W y D pasa a dividir y se obtiene este valor en milihenrios, que sería la inductancia. Y luego pues procedí a calcular lo que es el área de pérdida, debido a que este es un factor importante, ya que se puede apreciar en lo que es la gráfica de salida del circuito y es el factor que nosotros estamos teniendo debido al inductor. Entonces, este es un indicativo de lo que estamos perdiendo. Eh, Importante que se expresa en voltios por radianes. Es por eso la importancia de pasar el U a radianes. Luego, calculé la caída de tensión, la caída de tensión de la salida. También este valor es muy importante debido a que si una vez que nosotros calculamos este valor, podemos determinar qué valores vamos a estar teniendo de pérdidas debido a qué corriente. Y sobre todo en los sistemas de potencia donde manejamos
pues corrientes bastante significativas, entonces este valor cobra más relevancia debido a que pues va a ser un producto de la corriente por la inductancia, por la frecuencia. Entonces, a medida que aumente la corriente, este valor va a aumentar y es una pérdida que se tiene en la salida. Entonces, un valor a considerar porque, por ejemplo, si nosotros queremos tener 15 voltios y tenemos esta pérdida, con este caso es de 0,5, entonces tenemos que tener una entrada de 15,5 para que, considerando la pérdida, se pueda obtener el valor deseado, que fue el procedimiento a seguir aquí. Luego, luego lo que calculé fue el voltaje que normalmente tenemos en la salida cuando no hay inductor, es decir, en un caso más ideal, que es este factor de 0,9, 90% del voltaje de entrada. Entonces, si mi voltaje de entrada es 15, como lo tomé, entonces el valor de la salida sería 13,5, pero debido debido a la inductancia y a esa caída de tensión de la salida, que es el cambio en BD, entonces se restaría el 13,5 menos esta variación, ¿verdad? Que sería la caída de tensión debido al efecto del inductor. Y entonces finalmente pues se obtienen los 13 voltios en la salida, que fue el objetivo inicial del diseño de este rectificador de onda con inductancia distinta de cero. Entonces, bueno, eso fue lo que hice para responder cada uno de los incisos. Y aquí, como puede ver, también lo simulé para mostrar lo que es el circuito, ¿verdad? Y le puse sus valores. Importante que la entrada, pues, yo la tomé como 15, pero hay que multiplicarlo en raíz de 2 para expresarlo en términos de tiempo. Y bueno, la fuente de corriente que se pone en la salida, porque era uno de los requisitos, ¿verdad? Que tuviera esa cantidad de corriente en la salida. Y entonces lo que voy a comparar ahorita en la simulación sería la tensión de entrada con la tensión de salida, que lo que debería de pasar es que se tenga un área de pérdida en el ciclo de la gráfica. Entonces, perdón, ahora sí. Entonces, bueno, aquí, como podemos ver, lo primero es que es un rectificador de onda. Entonces sabemos que los semiciclos negativos lo que hace es que los rectifica, pues, por eso es su nombre, que pasan arriba. Y lo segundo es que podemos observar cuando inicia, por ejemplo, el primer semiciclo negativo, hay al inicio de este, en la rectificación, podemos ver una zona que no tiene la forma esperada, ¿verdad? Y esto es debido al área de pérdida. Entonces, si nosotros trazamos esta línea de aquí, podríamos tener el triángulo, que es la área perdida de voltaje, que está en voltio por radián. Este es un factor bien importante. Por ejemplo, en el siguiente semiciclo positivo, en el segundo semiciclo positivo, aquí podemos ver de forma más clara cuál es el área de pérdida que nosotros vamos teniendo. Entonces, estos factores son importantes a considerar para un diseño, debido a que si nosotros en la salida necesitamos tener cierta cantidad de potencia, ¿verdad? Y si estamos perdiendo esta cantidad de voltaje, entonces debemos compensarla en la entrada y tener en cuenta este fenómeno debido a los inductores, que, bueno, como sabemos, como usted también explicó en clase, ¿verdad? Que es debido a que almacenan energía y entonces en el periodo positivo ellos se cargan y luego en los periodos de semiciclo negativos se descargan y entonces así continúa a lo largo del tiempo.
Y entonces este fenómeno, al estar almacenando energía y cargando, entonces provoca pues estas pérdidas o esta diferencia en la salida a lo que normalmente nosotros tenemos cuando no se cuenta con este fenómeno. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias.